Ay, Dios. Pero bueno, aquí estamos, Delgado, de nuevo en Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Y es así. por suerte, tú y yo tenemos diferencia de criterios. Es lógico, ¿verdad? No, porque claro, eso Porque, uno tiene que ganar. Así que se hacen los análisis, esa es la democracia, que se avanza, esa es la ¿verdad? democracia. Esa es la democracia. Malo es cuando no se tiene derecho a opinar o cuando hay gente que tiene la mala costumbre Sí, ¿de qué? de descalificar al que no está de acuerdo. Sí. contigo. Sí. O sea, Sí. si tú no estás de acuerdo conmigo, tú no tienes la razón. No, Ajá. simplemente yo no estoy de acuerdo. O sea, yo tengo la verdad absoluta. Así es la cosa. Pues si así, entonces no vamos a hablar entonces. Todo el mundo quede callado porque ¿cómo es la cosa? No, así no sirve, así no funciona. Pero bien, mira, el presidente de la República, que todas las semanas hace una rueda de prensa, ofrece informaciones importantes, interesantes, dependiendo del tipo de pregunta que le hagan. Van mucho, ahí van mucho, no voy a decir, pero van muchos comunicadores que sí, van sí. a saber. Pero de vez en cuando el periódico El Dinero envía a su director, el señor Jairo Severino, a hacer preguntas específicas cuando tenemos el interés de recibir algún tipo de información de primera mano. Exactamente. Con relación a un tema específico. El caso, por ejemplo, del Banco Central, algo que no se entiende mucho, y la necesidad de la recapitalización del Banco Central a los fines de que el Banco Central deje de ser en algún momento un emisor de deuda y que esa exclusividad la tenga solamente el Ministerio de Hacienda a través del gobierno. Pues nosotros tenemos dos deudas en este país, dos deudas públicas. Tenemos la deuda pública del sector público no financiero y tenemos la deuda pública del Banco Central, que representa el 25% de la deuda total. Al final, entonces. 55 más 18 más o menos. Exactamente. Y sin embargo, el Banco Central no produce, no genera ganancias. No. Como no genera ganancias, no puede seguir endeudándose, porque al final esa deuda tiene que ser cubierta por el propio Estado. Entonces, para que el Banco Central deje de endeudarse, lo que se establece es que el gobierno debe recapitalizarlo para que poco a poco la deuda del Banco Central pase al Poder Ejecutivo, pase a Hacienda. Sobre ese particular, el presidente de la República habló en esta semana que finaliza en la rueda de prensa, bueno, el pasado lunes, y fue porque Jairo Severino estuvo ahí y le hizo una pregunta. Queremos que nuestra directora, brillante directora, Ayadivi, claro, pues pase el momento en que Jairo Severino le preguntó al presidente y la respuesta del presidente sobre este tema para poder entonces desarrollarlo. Hola. Gracias, presidente. Jairo Severino, periódico El Dinero. Y la verdad que la estabilidad macroeconómica es fundamental para que sectores así como Zona Franca, con casi 200,000 empleos, continúen. Eso es fundamental. El Banco Central ha sido una pieza clave para que nuestro país, nuestra economía, se mantenga pues a flote, generando la confianza que necesitamos. También el Ministerio de Hacienda manejando la deuda pública de manera inteligente, eso hay que reconocerlo. Pero sin embargo también hay un aspecto a tomar en cuenta, y es que el Estado tiene dos entidades emitiendo deuda, el Banco Central por un lado y Hacienda por otro lado, lo que obviamente genera una competencia de tasa por recursos en el mercado, y eso encarece también la financiación del déficit público. En el año 2007 hubo una ley de recapitalización del Banco Central que no se cumplió. En el 19 hubo una reunión, se firmó un memorando entre el Banco Central y Hacienda justamente para una nueva ley de recapitalización, pero eso se ha quedado en el tintero. Gracias. ¿Usted cree correcto, presidente, que la deuda del Banco Central pase a Hacienda a través de un fideicomiso o como sea, para que el Banco Central se concentre en lo que realmente tiene que hacer, que es política monetaria? Está la ley de recapitalización. Nosotros le hemos estado entregando un 0.6% del PIB. Sí hemos estado cumpliendo y entregándoselo al Banco Central. Eso, de las reformas que hay pendientes, se habla de entregarle un 0.4% adicional. Ahora, y lo ideal y lo normal es que solamente una institución del gobierno pues emita deuda. Ya eso no lo creé yo, eso venía de hace muchos años, tú sabes toda la historia. Pero si ya los organismos internacionales consolidan la deuda, y la deuda del Banco Central es deuda pública. Y lo único que hace es una diferenciación de la deuda del sector público financiero y la deuda del sector público no financiero. O sea que ya eso está contemplado como deuda pública. Evidentemente que es algo que tenemos en los próximos años que tomar las medidas especiales, pero sí creo que debemos aumentar desde Hacienda, eso es parte de lo que tenemos contemplado en la reforma, para aumentar
en un 1.4 bueno, la sostenibilidad de la deuda, especialmente del Banco Central. La deuda, toda deuda es preocupante, o sea, no puedo decir que no me preocupa, pero si vemos el % de la deuda en relación con otros países, nosotros no tenemos ese grave problema de deuda. Actualmente tenemos un 59% del PIB, imagínate, está por debajo del promedio. Lo que yo sí creo es que tenemos que mejorar nuestros ingresos para cubrir esa deuda, pero no solo a mí, yo siempre voy a tener una posición de confiable y optimista, además lo tengo por la base, porque conozco este país, pero los organismos también crediticios nos están cada vez mejorando el crédito, entonces se ve que a ellos no les preocupa, que es lo importante. Así es. Fíjate algo, Jairo, que es que la recapitalización, como tú mencionabas ahí, la ley de recapitalización del Banco Central que se aprobó en el año 2007, consistía en que, bueno, en ese momento la deuda del Banco Central estaba más o menos en 300 y pico de miles de millones de pesos, claro. 150 mil millones de pesos más o menos, en que Hacienda emitiera poco a poco durante 10 años certificado de deuda durante 10 años para ir captando o traspasando la deuda del Banco Central, ese capital de deuda hacia Hacienda. Así es. Y entonces, lo que consistía era que cada año el gobierno le traspasaría al Banco Central una cantidad específica de dinero como porcentaje del Producto Interno Bruto. 0.7%, luego 0.8%, luego 0.9%, cada año, hasta llegar creo que a 1.1% del Producto Interno Bruto. El problema es que durante esos 10 años el gobierno falló en la transferencia de esos dineros. Y le transfería incluso menos de lo que tenía que transferir. Hubo años en que no le transfirió nada, hubo años en que la transfería menos. Y entonces, como le transfería menos, el Banco Central tenía que seguir emitiendo deuda para poder captar los recursos que necesitaba para pagar los intereses de la propia deuda que tiene, que es lo que se conoce como el déficit cuasi fiscal. Entonces, cada año tú tenías deuda del Banco Central y tienes todavía más deuda que emite el Banco Central para poder entonces captar el dinero que necesita para pagar los intereses, porque esos intereses debió traspasárselo, ese pago de intereses debió traspasárselo el gobierno y no se lo traspasaba. Cuando llegó el nuevo gobierno actualmente, o no cuando llegó, cuando se vencieron los 10 años, 2017, 2018. Sí, 2017. Entonces el Banco Central y el Ministerio de Hacienda lo que hacen es que se ponen de acuerdo y dicen, bueno, señores, tenemos un problema, no se cumplió la ley de recapitalización y entonces hay que crear una nueva ley. Y se elaboró un nuevo proyecto de ley para hacer la recapitalización ya no en 10 años, sino en 20 años. Así es. Y en ese momento la deuda del Banco Central estaba por encima de los 700 mil millones de pesos. En ese momento, 2017-2018. Se elaboró un proyecto de ley que se iba a hacer un fideicomiso y eso. Pero eso fue al Congreso y en el Congreso eso quedó en el aire. Y no llegó a aprobarse. Llegó entonces la pandemia que tumbó todo eso. Y ahora entonces el gobierno y el Banco Central están trabajando nuevamente en un proyecto de ley para poder volver a retomar la recapitalización. Mientras tanto, el gobierno le pasa un dinerito. El gobierno le está pasando en esta gestión gubernamental, y eso sí está cumpliendo, porque ahí no están fallando, pero le está pasando menos de lo necesario. 0.6% del Producto Interno Bruto. Como 24 mil millones. 28 mil millones de pesos, 28 mil millones de pesos. Y se cumple con eso. Pero sin embargo, el Banco Central tiene que pagar en intereses todos los años. Porque usted tenga una idea, el año pasado, por ejemplo, el Banco Central pagó en intereses de su deuda 127 mil millones de pesos. O sea, ¿por qué? Porque la deuda ya está por encima de 1 billón de pesos. O sea, cuando tú calculas que la tasa que paga el Banco Central de deuda es más o menos alrededor de un 12%, entonces paga 127 mil millones de pesos el año pasado porque su deuda supera 1 billón de pesos ya, que son 18 mil, más o menos 18 mil millones de dólares. De hecho, Delgado. Entonces, hay un tema ahí. ¿Cuánto dinero ha dejado de pasarle el gobierno al Banco Central en estos últimos años? Exactamente. Que fue lo que publicamos en el periódico El Dinero esta semana. Que estaba la portada por ahí, sí, allá leí la a ver, sí, está ahí, mírenlo justamente, ahí. Exactamente. Cuando tú acercas ahí lo que nosotros decimos en esa portada es que el gobierno le debe al Banco Central 687 mil millones y pico. 687 mil millones. A diciembre del año pasado, porque eso corta anualmente. Sí, al año pasado. Claro, hay que sumarle 132 mil millones más que se suman por concepto que son de emisiones. Exactamente. De emisiones, entonces, o sea que es, señores, un dinero que pudo haberse evitado que llegara ahí porque la ley de recapitalización, la 167-06, mandaba a emitir 320 mil millones de pesos en partidas anuales hasta completar, obviamente,
cubrir el déficit del Banco Central para evitar esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hoy día, por supuesto que el Banco Central ha tenido, tal y como tú dices, seguir emitiendo para ir cubriendo su déficit, pero además utiliza la emisión de deuda, que es títulos, para como instrumento de política monetaria, para poder recoger el circulante que está de más. Que sería lo ideal, que nada más lo haga para eso. Entonces, exactamente. La deuda del Banco Central. Es un límite, debe tener un límite de emisión. Exactamente, Un que está en límite. 1 billón Claro. de pesos, vamos a decir, más de 1 billón de pesos, casi el Además, presupuesto le quita nacional. holgura, le quita Entonces, holgura. exactamente, Ya. tal vez la deuda del Banco Central debería ser de 100.000 millones. Sí, lo normal. 80.000 millones para entrar, salir, Sí. entrar, salir al mercado como política monetaria, pero Sí. no llegar al nivel que está, que repito. Claro, el presidente de la República, usted vio que dijo como quiera deuda consolidada, como Sí. quiera deuda del Estado, deuda pública. La deuda del sector público no financiero, la deuda del Banco Central, al final es una deuda del Estado. Ahora, esa deuda del Estado que llega al 60%, 59% del Producto Interno Bruto, de ese porcentaje, de esa cantidad, señores, poquito más del 15% es el Banco Central. Así es. Sí. Que es más o menos el 25%. Y el otro 75% es el gobierno. Todo debería estar bajo la responsabilidad del gobierno de manera directa, porque el gobierno debería ser el único emisor de deuda para presupuesto, para el aspecto fiscal. Y el Banco Central solamente emitirle deuda para asuntos meramente de política monetaria y no para cubrir parte del propio Porque el Banco déficit del Central gobierno. debería emitir en situaciones puntuales, Sí. coyunturales, porque si hay que manejar la liquidez mediante otros instrumentos que no sea nada más la tasa de interés, es hacerlo así. Pero además es importante, Delgado, que Hacienda, por suerte, Hacienda lo ha hecho muy bien con el manejo de la deuda. Y fíjate que ciertamente, como dice el presidente, la deuda como quiera consolidada ya está contemplada por los organismos internacionales que tienen que ver con riesgo país. Porque ¿qué ha pasado con el riesgo país nuestro? ¿Ha mejorado? Ha mejorado. O sea, sí. ha mejorado la confianza Se ha mantenido de los el control, inversores. ha mejorado, sí. Aun cuando faltan todavía medidas de tipo fiscal por tomar en la República Dominicana para ir mejorando todavía eso, que esas medidas tienen que ver con una reforma fiscal que ya se van, me imagino que se va a tratar ya en lo adelante en este nuevo gobierno que recién se inicia de 4 años del presidente Luis Abinader. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos con más de Dinámica Económica.